¿Qué pasaría si, en el vasto silencio de las llanuras de Texas, donde solo el ganado y los coyotes montaban guardia, un ranchero se encontrará cara a cara con la Virgen María? La noche ya había devorado el horizonte. La única luz provenía de una luna creciente y del débil haz de una linterna que se balanceaba en las manos de un hombre a caballo. Su nombre era John Miller, un ranchero cuyas botas se habían desgastado tras décadas de recorrer los mismos pastizales que alguna vez caminaron su padre y su abuelo. Esa noche, sin embargo, la tierra se sentía distinta. El viento seco traía consigo olor a polvo, y los mugidos inquietos del ganado resonaban como gritos de advertencia. Los vecinos decían que la sequía lo iba a derrotar. Nadie puede resistir una temporada así, murmuró uno de ellos en el restaurante del pueblo. Pero John seguía adelante, sin dormir, negándose a perder lo poco que aún tenía. Cabalgaba por los campos agrietados, con su perro a un lado, buscando un ternero perdido. Cada sonido se amplificaba en el vacío, el crujir de los cascos sobre la tierra reseca, el leve roce del pasto que aún luchaba por sobrevivir. Y luego, silencio. Un silencio tan denso que parecía detener hasta el corazón. Más adelante, sobre una loma baja, un resplandor suave brillaba contra las rocas. Al principio, John pensó que era un truco de la luna. Pero al acercarse, la silueta de una mujer envuelta en una luz azulada tomó forma. Ojos gentiles, manos extendidas, una mirada que atravesaba cada muro que él había levantado. Esa noche, la vida del ranchero y el destino de su tierra estaban a punto de cambiar para siempre. John Miller era el tipo de hombre que pasaría desapercibido si solo se cruzaba con él una vez en el pueblo. Callado, de hombros anchos, con un rostro curtido por el sol y el viento. Era parte del paisaje del Panhandle de Texas, solo otro ranchero tratando de resistir. Pero quienes lo conocían sabían que John cargaba un peso más grande que la silla de su caballo. Vivía solo en una modesta casa de madera al borde del rancho. En la sala aún colgaban fotos de su difunta esposa, Sarah, sonriendo en marcos que llevaban meses sin limpiarse. Había muerto de cáncer 5 años atrás y, desde ese día, John había dejado de rezar. La fe, que alguna vez fue un ritmo silencioso en su matrimonio, se había desvanecido. Culpaba a Dios por habérsela llevado. La Biblia que ella solía leer cada noche permanecía cerrada en un estante, con la tapa gastada por el abandono. Cada mañana, antes del amanecer, John comenzaba su día de la misma manera. Se calzaba las botas, servía una taza de café negro y salía al aire frío, donde el ganado ya se movía inquieto. Su perro, Rusty, corría adelante, rodeando al rebaño con lealtad inquebrantable. La tierra se extendía infinita a su alrededor, millas de pastizales y mezquites, ahora marcados por la sequía. Lo que antes era verde se había vuelto quebradizo y marrón. La tierra estaba resquebrajada como cuero viejo. La vida de rancho no daba tregua. Había que reparar cercas, marcar terneros, arreglar tuberías de agua. Pero lo más duro no era el trabajo. Era el vacío. Con Sarah muerta y sus hijos ya adultos viviendo en la ciudad, las únicas conversaciones de John eran con vacas y coyotes. Muchas noches llenaba ese silencio con una botella, bebiendo whisky hasta tarde, mirando la llama parpadear en una vieja lámpara de aceite. En el pueblo se decía que John había cambiado. En el restaurante, hombres que lo habían conocido por décadas notaban cuánto callaba ahora, cómo evitaba la iglesia los domingos, cómo aquella risa sonora que lo caracterizaba se había apagado. Algunos decían que se había vuelto una sombra de sí mismo, viviendo solo para el rancho. Y, sin embargo, bajo esa dureza aún había algo de terquedad. Quizá hasta un rastro de esperanza que se negaba a admitir. Todos los días luchaba por mantener vivo el rancho. Aunque la sequía amenazaba con destruirlo, aunque las cartas del banco se acumulaban en la mesa de la cocina exigiendo pagos que no podía cubrir. Los vecinos le insistían en vender, en cortar pérdidas. John siempre negaba con la cabeza. Esta tierra ha estado en mi familia demasiado tiempo. Antes muero aquí que entregarla, murmuraba. Era un orgullo heredado de generaciones, pero también una desesperación silenciosa. Cada amanecer se sentía como otra batalla perdida de antemano. Los campos estaban demasiado secos, el ganado demasiado débil, y la fe de John, lo poco que quedaba de ella, estaba enterrada bajo capas de ira y dolor. Y aún así, había un recuerdo del que no podía desprenderse. Tarde en la noche, cuando el sueño lo abandonaba, a veces escuchaba la voz de Sarah en su mente: no cierres tu corazón, John. Dios no te ha olvidado.
Él apretaba los puños, sacudía la cabeza y ahogaba la memoria en whisky. Pero en el fondo, se preguntaba si acaso ella tenía razón. Lo que Jon no sabía era que la sequía que aplastaba su tierra, el silencio de sus noches solitarias y el peso de su dolor lo estaban llevando a un encuentro que no podría ni prever ni explicar. Un encuentro que derrumbaría todo lo que creía saber sobre Dios y sobre sí mismo. Para el verano de ese año, la sequía ya no era solo una temporada, era un asedio. Día tras día, el sol de Texas caía sobre el Panhandle como un martillo, y todo ser vivo parecía doblarse bajo su peso. Para Jon Miller, el rancho ya no se sentía como la tierra de sus padres, sino como un enemigo que lo cercaba. Los prados, donde alguna vez pastaron libres sus vacas, eran ahora rastrojos quebradizos. Los arroyos se habían secado hasta convertirse en grietas, y los abrevaderos no eran más que charcos de lodo. Cada mañana, Jon ensillaba su caballo y salía con Rusty trotando a su lado. Revisaba las cercas, contaba los terneros, trataba de guiar al rebaño hacia los últimos parches de hierba que aún no morían. El ganado se movía cada vez más lento, mostrando las costillas, con la mirada apagada. Más de una vez encontraba una vaca derrumbada, demasiado débil para levantarse, y lo único que podía hacer era quitarse el sombrero en silencio y seguir adelante. Los vecinos pasaban con rostros preocupados. «Jon, esta sequía nos está quebrando a todos», le dijo Frank, otro ranchero cuyo rebaño ya se había reducido a la mitad. «No puedes luchar contra esto para siempre. Vende mientras puedas». Pero Jon solo apretaba la mandíbula y sacudía la cabeza. «Mi padre sostuvo este lugar en tiempos peores». Si era cierto o no, ya no importaba. Esa era la última línea de defensa que le quedaba. En el restaurante del pueblo, la sequía llenaba todas las conversaciones. Algunas familias se empacaban para mudarse al norte. Otras rezaban por una lluvia que nunca llegaba. El pastor de la pequeña iglesia católica encendía velas cada noche, pidiendo a su gente que buscara misericordia en Dios. Jon evitaba esos servicios. Todavía guardaba el rosario de Sara en un cajón, pero no lo había tocado en años. Para él, las oraciones eran palabras arrastradas por el viento seco. Inútiles, sin respuesta. El estrés comenzó a marcar surcos más profundos en su rostro. Por las noches, el sueño era interrumpido por el bramido del ganado clamando agua o por el silencio mismo de la tierra, inquietantemente inmóvil, como si la creación hubiese dejado de respirar. Jon se quedaba despierto, mirando el techo, con la botella de whisky a medio vaciar, preguntándose cuánto más podría resistir. Una tarde, tras enterrar a un ternero que se había secado bajo el calor, Jon se dejó caer en los escalones del porche. Rusty se apoyó en su pierna, como si pudiera sentir el peso en los hombros de su dueño. Las manos de Jon temblaban mientras acariciaba la cabeza de su perro. Su voz se quebró cuando murmuró: «Dios, si estás ahí, muéstrame algo. Lo que sea». Pero el cielo permaneció vacío, con las estrellas titilando con indiferencia. Conforme los días se convirtieron en semanas, la presión aumentó. Las cartas del banco ya no eran advertencias, sino ultimátums. Sin agua, sin pasto, sin alivio, Jon sabía que estaba perdiendo. La tierra que había jurado proteger, el rebaño que había sido su vida entera, se le escurrían de las manos como arena. Y aún así, seguía cabalgando cada mañana. Seguía cuidando de las vacas débiles, reparando cercas, rezando, aunque fuera en forma de maldiciones lanzadas al cielo. No iba a rendirse, aunque eso significara quebrarse bajo el peso de todo. Desde lejos, lo veían como un terco, tal vez hasta un necio. Pero en verdad, Jon era un hombre al borde del abismo. Demasiado orgulloso para caer, demasiado roto para levantarse. Él no sabía que la sequía, el silencio y su propia desesperación no eran señales de abandono, sino el telón de fondo para algo mucho más grande de lo que podía imaginar. En la quietud de esos campos moribundos, una presencia lo esperaba, lo observaba, lista para abrirse paso en las grietas de su endurecido corazón. Y pronto, bajo el vasto cielo de Texas, Jon Miller descubriría que incluso en la sequía más cruel, la gracia puede brotar como agua viva. El punto de quiebre llegó un domingo al atardecer, en uno de esos días en que el sol parece quedarse suspendido para siempre, arrastrando su fuego por el horizonte. Para entonces, la sequía había reducido el rancho de Jon a sus huesos. Su rebaño se había encogido, las vacas que quedaban apenas lograban tambalear hasta los últimos bebederos casi secos. Esa tarde, Jon encontró 3 vacas desplomadas junto a la cerca.
Trató de levantarlas con su voz, aplaudiendo, tirando de sus cabestros. Nada funcionó. Estaban demasiado lejos. Se quedó ahí un largo rato, sombrero en mano, con el sudor trazando surcos en el polvo de su rostro, sintiendo que el suelo mismo cedía bajo sus pies. Los vecinos lo habían advertido, el banco lo había advertido, incluso sus propios hijos, llamando desde sus apartamentos en la ciudad, le habían suplicado: «Papá, ya se acabó. Vende el rancho antes de que te mate». Pero John se negó. Esa era la tierra de su familia, su legado. Abandonarla era como abandonar a Sarah, a su padre, a su abuelo, a todas las voces del pasado que aún flotaban en el viento. Esa noche, mientras caminaba junto a la cerca bajo un cielo anaranjado como sangre, el pecho de John ardía con una mezcla de rabia y dolor. Pensó en el rosario de Sarah guardado en el cajón, intocado durante años. Pensó en las oraciones que ella solía susurrar, en la fe que él había enterrado con ella. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se quebró. Cayó de rodillas sobre el pasto reseco, levantó el puño hacia el cielo y gritó: «¿Dónde estás? ¿Acaso te importa? Me estás mirando perderlo todo». Su voz resonó por la tierra vacía, áspera y rota, arrastrada por el viento seco hasta que solo quedó silencio. Rusty ladró una vez, sobresaltado por el estallido, y luego se quedó quieto, como si percibiera que algo había cambiado en el aire. John se quedó sentado en el suelo, temblando, con el sombrero caído a un lado. Por un momento, creyó ver nada más que la interminable extensión de campos moribundos. Pero entonces algo se agitó. En la loma hacia el oeste, donde los últimos rayos del sol tocaban las rocas, apareció un resplandor tenue. No era fuego, aunque brillaba. No era humo, aunque parecía moverse con una suavidad difícil de seguir con la vista. John se frotó los ojos, culpando al cansancio o al whisky. Sin embargo, el resplandor permaneció, tomando forma. Poco a poco, se convirtió en la figura de una mujer, alta, vestida con un manto de luz, con las manos abiertas y la mirada fija en él. No hubo sonido, ni trueno, ni anuncio grandioso, solo una presencia tan suave y penetrante que a John se le cortó la respiración. Se tambaleó poniéndose de pie, con el corazón desbocado. «No, esto no es real», murmuró. Y aún así, algo en sus ojos, tan llenos de dolor y amor, atravesó su negación. Por primera vez desde la muerte de Sarah, John se sintió visto. No juzgado, no condenado. Simplemente visto. El resplandor se mantuvo unos instantes y luego se desvaneció en el cielo oscurecido. John permaneció inmóvil, mirando hacia la loma mucho después de que la luz desapareciera. Sus manos temblaban mientras recogía su sombrero. «Me estoy volviendo loco», susurró. Esa noche, acostado en el porche con Rusty a sus pies, no pudo apartar de su mente el recuerdo de aquel rostro. Lo persiguió hasta sus sueños, donde una voz le susurraba suavemente: «Hijo, nunca te he dejado». Cuando llegó el amanecer, John se levantó para empezar otro día, cansado e inseguro. Pero al caminar hacia el granero, algo lo detuvo en seco. Cerca del corral, donde la tierra había estado reseca durante meses, un parche oscuro brillaba con humedad. Se arrodilló, lo tocó, y el agua comenzó a filtrarse entre las grietas, fresca y constante. Rusty ladró y movió la cola, bebiendo del nuevo hilo que pronto empezó a formar un pequeño charco. John se quedó mirando, incapaz de moverse o de explicarlo. Lo único que sabía era que, en el silencio de su desesperación, algo había respondido. A media mañana, el hilo de agua se había convertido en un flujo constante. John Miller se inclinó junto al corral, con sus manos callosas recogiendo el agua fresca que brotaba de una grieta en la tierra. Se la arrojó al rostro, medio esperando que desapareciera como un espejismo. Pero no desapareció. El suelo, reseco y muerto durante meses, ahora latía con agua viva. Rusty ladraba emocionado, rodeando el arroyo, y luego bebió profundamente. John se echó hacia atrás sobre sus talones, temblando. Había perforado pozos antes, gastado miles en perforaciones, visto a hombres hundir taladros en la tierra solo para encontrar polvo. Pero aquí, sin máquinas ni razón, el agua fluía. Justo al pie de la colina, donde había visto la figura resplandeciente la noche anterior. En pocas horas, el ganado empezó a agitarse. Las reses más débiles, atraídas por el olor, se tambaleaban hacia el corral. Sus lenguas colgaban secas, sus costillas marcadas, pero una a una bajaban la cabeza para beber.
El sonido del agua chapoteando contra sus hocicos era como música. Algo que Jon no había escuchado en meses. Las lágrimas nublaron su visión mientras se apoyaba en la cerca, susurrando, «Gracias, quien quiera que seas». La noticia corrió rápido por el Panhandle. Para la tarde, los vecinos habían llegado, curiosos por el charco repentino en la tierra de Jon. Frank, el ranchero que le había rogado vender, se cruzó de brazos, sacudiendo la cabeza. «Llevo 40 años en esta tierra, Jon. Nunca he visto un manantial brotar de la nada». Otros murmuraban, algunos incrédulos, otros asombrados. Algunos recordaban la reputación de Jon, enojado, amargado, apartado de la iglesia. Y ahora estaba allí, con agua corriendo a sus pies, y su ganado reviviendo como tocado por la gracia. Esa tarde, mientras el sol se hundía, Jon no pudo resistir montar hacia la loma donde había visto la luz. Solo encontró piedras y matorrales, la tierra silenciosa otra vez. Pero en su pecho había un movimiento, algo parecido a la esperanza que rompía la costra de su corazón endurecido. En los días que siguieron, el milagro creció. El manantial se ensanchó en una poza clara, suficiente para llenar abrevaderos y sostener al rebaño. Los becerros que estaban al borde de la muerte recuperaron fuerzas, sus ojos brillaban de nuevo. Incluso la hierba cercana comenzó a reverdecer, brotes sutiles que emergían del polvo. La rutina de Jon cambió. En lugar de whisky, cada noche cargaba un balde de agua del manantial para los animales más débiles. En lugar de maldecir al cielo, se encontró susurrando palabras que no había pronunciado en años. «Gracias, Señor». No estaba seguro de si la Virgen misma se le había aparecido o si el agua era alguna rareza natural, pero en el fondo lo sabía. Él había pedido una señal, y el cielo había respondido. Una tarde, un pequeño grupo de la iglesia del pueblo vino a ver por sí mismos. Metieron las manos en el manantial, haciendo la señal de la cruz. El pastor miró a Jon y dijo en voz baja, «Esto no es solo para tu ganado, Jon. Es para ti». Esa noche, bajo un cielo repleto de estrellas, Jon sacó el rosario de Sara del cajón. Lo sostuvo en sus manos, sus dedos ásperos rozando las cuentas desgastadas por ella. Por primera vez desde su muerte, susurró un Ave María. Su voz se quebró en las palabras, pero sintió que algo se levantaba de su pecho. Un peso que había cargado demasiado tiempo. La sequía no había terminado. La tierra más allá de su rancho seguía agrietada y exhausta, pero allí, junto al manantial, la vida había regresado. Y con ella, la fe de un ranchero empezaba a resurgir. Durante días, el manantial fluyó sin detenerse, un hilo inquebrantable de vida atravesando la tierra muerta. El ganado prosperaba, los vecinos se maravillaban e incluso el periódico local publicó una nota, «Fuente inexplicable salva rancho en el Panhandle». Para los forasteros era una curiosidad. Para Jon Miller, era un misterio que lo carcomía por dentro. Por las noches, cuando el rancho caía en silencio, Jon se sentaba en el porche mirando las estrellas. Una parte de él quería creer que era divino, un regalo del cielo, quizá de la propia Virgen. Otra parte se resistía. Se decía que podía ser geología, algún acuífero oculto que había brotado. «No te dejes llevar», murmuraba más de una vez. «No seas tonto». Pero por mucho que intentara explicarlo, no podía borrar de su memoria aquella figura en la loma. La luz suave, los ojos llenos de dolor, las manos extendidas hacia él. No era solo agua lo que había visto. Era presencia. Una tarde, Frank pasó a visitarlo. «Sabes, la gente habla, Jon», le dijo. «Algunos dicen que es un milagro. Otros que te volviste loco». Jon soltó una risa seca. «Quizá ambas». Quiso decir más, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No estaba listo para confesar lo que realmente había visto. El sueño se volvió inquieto. El whisky aplacaba los bordes, pero no los sueños. Una y otra vez se veía de pie en un campo vasto, seco y agrietado, sin ganado, sin casa, sin Rusty. Solo silencio. Y entonces, a través del vacío, una luz suave florecía. Ella aparecía, velada en azul, su rostro radiante y tierno. En el sueño, al principio nunca hablaba. Solo lo miraba, con unos ojos llenos de un amor tan intenso que lo desarmaba. Luego, en una voz como el viento que atraviesa la hierba, susurraba, «Hijo, nunca te he dejado. Regresa a mi hijo». Jon despertaba sobresaltado, empapado en sudor,
con el corazón golpeando fuerte. Se sentaba en el borde de la cama, mirando el rosario sobre la mesita. El rosario de Sara, ahora enredado en polvo. A veces lo tomaba, sus dedos rozando las cuentas, pero luego lo soltaba, como si tocarlo significara rendirse a algo que aún no estaba listo para enfrentar. Discutía consigo mismo en silencio. Es solo un sueño, Jon. El duelo jugando con tu mente. Pero otra voz, más suave, insistía, ¿y si es real? La lucha lo desgarraba. Recordaba cómo Sara rezaba en la cocina, su voz suave mezclándose con el hervor del guiso en la estufa. Recordaba cómo aferraba a ese mismo rosario cuando la quimioterapia la dejó demasiado débil para mantenerse en pie. No sueltes la fe, le susurró antes del final. Y aún así, él la soltó. Ahora, con cada gota de agua del manantial, con cada sueño que lo despertaba en la noche, Jon sentía esas palabras regresar como ecos imposibles de ignorar. Una noche, incapaz de soportarlo más, tomó el rosario entre sus manos. Las cuentas se sentían frías, extrañas, y a la vez familiares. Probó las palabras del Ave María, tartamudeando, con la voz quebrada. Dios te salve, María, llena eres de gracia. La oración se le atoró en la garganta, pero algo dentro de él se liberó. Las lágrimas llegaron, inesperadas y pesadas. No había llorado en años, ni siquiera en el funeral de Sara. Rusty gimoteó suavemente a sus pies, como si montara guardia. Jon presionó el rosario contra su frente, susurrando entre sollozos, no sé si eres real, pero si lo eres, te necesito. El viento cambió afuera, trayendo un leve aroma a lluvia, aunque el cielo seguía seco. Jon levantó los ojos, medio esperando verla de nuevo. Solo vio estrellas. Pero por primera vez, no se sintió solo bajo ellas. El domingo siguiente amaneció tranquilo, con un cielo que se extendía sin fin sobre las llanuras. Jon Miller se levantó antes de que el ganado se moviera, se puso su camisa más limpia, la que Sara solía insistir en que usara para ir a misa. Hacía años que no cruzaba las puertas de Santa María, la pequeña parroquia católica del pueblo. Pero esa mañana algo más fuerte que el orgullo, más fuerte que la duda, lo empujaba. Cuando llegó, las miradas se volvieron. Algunos murmuraron, otros sonrieron levemente. El pastor, el padre O'Connor, se sorprendió, pero lo recibió con un gesto. Jon se deslizó en una banca hacia atrás, con el rosario de Sara guardado en el bolsillo. A medida que la misa avanzaba, los himnos, las oraciones, el evangelio, los recuerdos inundaron su mente. Recordó la voz de Sara cantando suavemente a su lado, la manera en que le apretaba la mano cuando le costaba arrodillarse. Sintió el ardor de las lágrimas, pero esta vez no las contuvo. Cuando el padre O'Connor habló del hijo pródigo, perdido, roto, pero recibido en casa, Jon sintió que cada palabra estaba dirigida a él. El pecho se le apretó. No estaba listo para dar un paso al frente y contar su historia, pero en su corazón algo cambió. Los muros que había levantado comenzaron a derrumbarse. Esa tarde, Jon regresó al manantial. Se detuvo junto al borde del agua, escuchando su fluir constante. Ya no era solo la salvación de su ganado. Era un signo, un recordatorio de que la misericordia aún lo alcanzaba. Cayó de rodillas y susurró, «Gracias. No lo merezco, pero gracias». En los días siguientes, el rancho de Jon comenzó a cambiar. No solo el ganado, aunque recuperaba fuerzas y sus lomos volvían a brillar. Pero Jon mismo dejó de beber por las noches. Al principio oraba con torpeza, luego con creciente fuerza, y el rosario volvió a ser un compañero, cada cuenta lo llevaba más cerca de la paz. Los vecinos lo notaron. «Te ves distinto, Jon», dijo Frank una tarde, observándolo reparar una cerca con una energía que no mostraba en meses. Jon sonrió encogiéndose de hombros, pero por dentro sabía que era cierto. La amargura estaba desapareciendo, reemplazada por algo que había creído perdido para siempre, la fe. Una mañana, Jon se dirigió al borde del manantial con un manojo de herramientas de madera. Horas más tarde, bajo el implacable sol de Texas, levantó una sencilla cruz de madera. No era perfecta, las vigas eran ásperas, los clavos desiguales, pero se erguía firme sobre la tierra, justo encima del agua. Rusty descansaba a sus pies, golpeando el suelo con la cola mientras Jon se limpiaba el sudor de la frente. No la construyó solo para él. La levantó por Sara, por sus hijos, por cualquiera que llegara en busca de esperanza.
La construyó porque ya no podía negar que, de algún modo misterioso, la Virgen María lo había guiado hasta allí. La noticia corrió rápido. Familias del pueblo comenzaron a visitar el lugar. Algunos llegaban por curiosidad, otros por fe. Metían las manos en el agua, murmuraban oraciones bajo la cruz de madera y se marchaban con lágrimas en los ojos. Una mujer, frágil por la enfermedad, dijo a John que se sentía más fuerte después de arrodillarse allí. Otro hombre, agobiado por deudas y desesperación, aseguró que había encontrado paz con solo sentarse en silencio. John nunca se atribuyó el mérito. Cuando le preguntaban, respondía simplemente: «Yo no hice que el agua brotara. Solo la encontré. Y creo que estaba destinado a hacerlo». Por primera vez en años, John se sentía vivo. El rancho ya no era una prisión de polvo y duelo. Se había convertido en un lugar de gracia y, de pie junto al manantial, con la mano apoyada en la áspera madera de la cruz, supo que no había sido abandonado. Todo comenzó como un hilo de agua, igual que el manantial. Una familia se detenía, luego otra. Primero fueron vecinos que habían oído del agua de John Miller y querían verla por sí mismos. Llegaban incrédulos, pero esperanzados. Al final de la semana, una pequeña fila de autos levantaba polvo en el camino al rancho. Varias personas sumergieron las manos en el estanque, algunos se persignaban, otros simplemente se quedaban en silencio. Unos pocos dejaban flores al pie de la cruz. Los niños reían mientras se salpicaban con el agua fresca, mientras sus padres los observaban con lágrimas en los ojos. Al principio, John los miraba desde el porche, sin saber qué pensar. Había pasado casi toda su vida protegiendo su tierra, aislándose. Ahora desconocidos caminaban libremente por su propiedad, y en vez de incomodarse, sentía algo distinto: paz. La noticia se extendió más allá del condado. Un hombre de amarillo llegó demacrado, diciendo que luchaba contra el cáncer. Su esposa lo ayudó a arrodillarse junto al manantial. Él hundió sus manos temblorosas en el agua, susurrando palabras que John no pudo oír. Un mes después, aquel mismo hombre regresó con una fuerza en su andar que sorprendió a todos. Los médicos no podían explicar la mejoría repentina. Él sí. «Fue aquí», dijo, señalando el manantial. Aquí volví a encontrar esperanza. Historias como esas se multiplicaron. Una joven atormentada por la ansiedad dijo que había dormido profundamente por primera vez después de rezar bajo la cruz. Un niño con asma respiró mejor tras visitar el rancho. Fuera coincidencia o milagro, la gente creyó. Y una vez que la fe prende, se propaga como fuego. Pronto, el rancho dejó de ser solo la lucha de John por sobrevivir. Se convirtió en un lugar de encuentro. Católicos, bautistas, metodistas, incluso quienes decían no tener fe, acudían a ponerse de pie, hombro con hombro, junto al manantial. Las diferencias que antes los dividían se desvanecían en el murmullo del agua brotando de la tierra seca. El padre O'Connor comenzó a dirigir pequeños servicios de oración allí los sábados por la tarde. Los himnos se alzaban sobre las llanuras, las voces se unían mientras el sol caía, las linternas brillaban, los niños jugaban en la hierba y hombres que antes se evitaban se estrechaban la mano a la luz de la cruz. Una tarde, Frank se acercó a John mientras la multitud se dispersaba. «Oye, ¿sabes?», dijo, apoyado en la cerca. «Esta tierra tuya está uniendo a la gente de una manera que no había visto en años, tal vez nunca». John asintió, con la mirada fija en la cruz recortada contra el cielo estrellado. «No soy yo, Frank. Solo aguanté lo suficiente para verlo». La sequía aún persistía en Texas. Los campos seguían áridos, los rebaños menguaban, muchas familias sufrían. Pero allí, en ese improbable manantial, había renacimiento. La lluvia aún no caía, pero los corazones se habían ablandado, y los vecinos empezaban a cargar unos con los problemas de otros como no lo habían hecho antes. Para John, la transformación también era personal. Hablaba más con sus hijos, que habían vuelto a visitarlo. Un domingo, se pararon junto a él en misa, y su hija le sostuvo la mano durante el Padre Nuestro. Por primera vez desde la muerte de Sarah, John se sintió completo. El rancho que antes amenazaba con sepultarlo en la desesperación se había convertido en un faro. Y mientras los peregrinos seguían llegando, murmurando oraciones y marchándose con esperanza, John entendió que ya no era solo su historia. También era la de ellos. Era un recordatorio de que incluso en las estaciones más duras, la gracia podía fluir.
y a través de ella, una comunidad podía renacer. Pasaron los meses y las estaciones cambiaron, pero el manantial nunca dejó de fluir. Aun cuando la sequía mantenía su puño sobre gran parte de Texas, la tierra de Ion seguía siendo un lugar de vida. El ganado volvió a ser fuerte, sus bramidos resonaban como un coro constante en las llanuras. La hierba se abrió paso junto al agua, un pequeño milagro de verde contra el interminable marrón. Ion solía quedarse en la cerca por las tardes, mirando a la manada pastar bajo un cielo dorado. Rusty estaba a sus pies, con las orejas erguidas y la cola moviéndose suavemente. Desde ese lugar podía ver la cruz recortada en el horizonte. A veces había familias arrodilladas allí rezando, sus voces viajaban con el viento. A veces solo había silencio. Pero incluso el silencio parecía sagrado. Pensaba a menudo en Sara. Casi podía escuchar su risa resonando en el porche, casi ver sus manos amasando pan en la cocina, y supo con una certeza que lo sorprendió que ella siempre había tenido razón. Dios no lo había abandonado. Él había abandonado a Dios. Y aún así, el cielo lo esperó, paciente, hasta que estuvo listo para regresar. El impacto se extendió más allá de su rancho. La gente venía no solo por el agua, sino por lo que representaba. Iglesias que antes estaban semivacías comenzaron a llenarse de nuevos rostros. Vecinos que rara vez hablaban ahora compartían comidas y oraciones. Viejos rencores se deshicieron. El manantial se convirtió en un lugar donde las divisiones se desvanecían. Católicos y protestantes, creyentes y escépticos, todos unidos por algo que no podían explicar, pero tampoco negar. Ion también había cambiado. Sus hombros, antes cargados de ira, ahora llevaban una fuerza serena. Hablaba menos de desesperanza y más de gratitud. Se encontró liderando a los vecinos en oración, algo que jamás hubiera imaginado. No como predicador, ni como alguien con todas las respuestas, sino simplemente como un hombre que había estado roto y luego fue restaurado. Una tarde, mientras las linternas titilaban alrededor del manantial y las familias cantaban himnos bajo las estrellas, el padre O'Connor se volvió hacia Ion y le dijo: «¿Te das cuenta de que esta tierra ya no es solo tuya, verdad? Ahora es un lugar sagrado». Ion miró la cruz y luego los rostros reunidos, niños riendo, madres llorando, hombres hombro con hombro en oración. Tragó saliva y asintió. «Sí, padre, supongo que lo es». Más tarde esa noche, solo en el porche, Ion levantó el rosario en sus manos. Rezó no solo por sí mismo, sino por todos los que habían llegado al manantial en busca de esperanza. Su voz fue firme, su corazón ligero. Y al terminar, susurró: «Gracias, madre. Gracias por no rendirte conmigo». La sequía acabaría rompiéndose. Llegarían las lluvias. Los campos reverdecerían. La vida en todo el Panhandle se recuperaría. Pero para John Miller, el milagro mayor ya había ocurrido. Un ranchero endurecido había sido suavizado. Un hombre roto había sido restaurado. Y a través de todo, una comunidad había redescubierto la fe. Y así, en una tranquila tarde tejana, con el ganado pastando en paz y la cruz erguida contra el cielo, Ion comprendió finalmente que los milagros no siempre llegan con truenos y fuego. A veces llegan en silencio, a través de la tierna presencia del amor de una madre y del agua que fluye desde la tierra más árida. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Juntos, sigamos compartiendo historias de fe y milagros que nos recuerdan que, incluso en los desiertos más secos, la gracia sigue fluyendo.